¿Se vive mejor en Irlanda o en España? Todos quieren tener la respuesta, pero la gran mayoría nunca lo probó. Yo sí, viví más de 20 años en Málaga y más de 1 año y medio en Dublín. Y hoy te voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de cada lugar sin tanta vuelta. Vamos a hablar de salarios, de alquileres, de costo de vida, pero también de lo que no se ve en los números. La rutina, la calidad de vida y hasta qué tan fácil es emprender en cada país. Empecemos por lo más importante, lo que a la gente más le llama la atención, los salarios. Pero no te voy a hablar del salario mínimo interprofesional, cuánto se cobra en España, cuánto se cobra en Irlanda, cuál es el salario mínimo, etc. No, te voy a hablar de lo que yo cobraba allá con mi trabajo anterior y lo que cobro acá con el trabajo que tengo ahora. Porque todos esos datos los puedes encontrar en internet, pero lo mío es la verdad de mi situación. En España trabajaba de contable. Bueno, de contable. Lo único que hacía era meter facturas y hacía un par de impuestos cada trimestre. Sin contar con el hecho de que me tenían contratado en todos los lugares como auxiliar administrativo. En el último trabajo como contable trabajaba 40 horas a la semana y cobraba alrededor de unos 1.100 euros, con unas pagas extras al año de una cuantía abrumadora de 800 euros. Y acá, trabajando como reponedor choto, 35 horas a la semana, estoy juntando unos 2.100 euros. Hay meses que junto más porque me pagan por semana, entonces dependiendo de lo que dure el mes, cobro más o menos. A ver, no me malinterpretes, no es el trabajo de mi vida ni mucho menos, pero por lo menos me permite vivir bien, con dignidad, como dicen los zurdos de mierda. Ahora viene uno de los temas más polémicos, por decirlo de alguna forma, que son los alquileres. En todos los lugares están locos con el alquiler. Hay un problema de alquiler y de vivienda en todas partes. Acá lo que hice fue un cálculo rápido de lo que se llevaría el alquiler del... No, es lo que se llevaría de mi sueldo el alquiler. De mi sueldo el alquiler. Acá lo que hice fue un cálculo rápido de lo que se llevaría de mi sueldo el alquiler de la habitación. En Málaga una habitación ronda los 350, 450 euros con todos los gastos incluidos y eso representa un 28-36% más o menos de lo que sería mi sueldo como contable en ese momento. Pero claro, yo es que no vivo en la Málaga de Irlanda, en Málaga. Yo vivo en la capital, por lo tanto lo que hice también fue una especie de cálculo aproximado de lo que sería el alquiler con la vivienda en Madrid. En Madrid las habitaciones rondan más o menos entre 500 y 750 también con todo incluido y un sueldo de lo que yo trabajaba en Málaga pero en Madrid es un poco más elevado y está entre los 1.400 y 1.500 euros. Entonces, lo que representa el alquiler en relación al salario en esta situación, en este escenario, sería entre un 35 y 53% del salario. Una barbaridad. Y por último, la verdad de lo que estoy viviendo yo acá. Yo estoy pagando 740 euros por mes, más o menos, porque es lo mismo. Pago por semana, son 185 euros por semana, por lo que dependiendo del mes pago más o pago menos. Y teniendo en cuenta lo que yo estoy ganando, más o menos representa un 37% de mi salario. La conclusión de esto sería que sí, en Dublín el alquiler está por las nubes, pero también pasa lo mismo en Madrid, Barcelona, Málaga y cualquier ciudad grande de España. Pero si quitas el factor alquiler, acá el sueldo me alcanza para muchísimo más. Ahora el tema de la compra, lo que te gastas por semana en comida y demás. Acá prácticamente es lo mismo. Yo me gasto 25-35 euros por semana, que es más o menos lo que me gastaba allá. Hay un par de cosas que acá son mucho más caras, como el pollo, el fiambre y demás, pero hay otras cosas que son más baratas que allá, aunque parezca mentira. Lo importante de esta parte no es lo que me gasto por semana en la compra, sino lo que representa eso en el sueldo, como antes. Y para ponértelo un poco más en perspectiva. Y para ponértelo un poco en perspectiva y que lo puedas visualizar mejor y aterrices un poco los números, para que yo me gaste en España lo mismo que estoy gastándome acá en Irlanda por semana, en España me debería de salir la compra en vez de 20-25 euros entre 13 y 18, que es una gran diferencia, la verdad. Otra de las cosas que me decían a mí era de no sabes lo caro que es salir allá, salir a comer, salir de fiesta, esto y lo otro. La verdad es que no es tan caro como me pensaba. Una cerveza 0,0, que es lo que yo suelo pedirme, ronda los 4 o 6 euros más o menos. Y en España, más o menos, en Málaga, rondan los 3,50. Tampoco es una gran diferencia. Por otro lado, podés comer literalmente enfrente del Temple Bar, por menos de 15 euros. Y respecto a pedir comida a domicilio y tal, el otro día pedí un menú con una señora hamburguesa con papas y Coca-Cola y me salió 11 euros. No es, o sea, me parece que está eso hasta de vez en cuando más barato que allá. Pero ponele que sale más caro, que todo es más caro. Son cosas opcionales. Prefiero tener un buen sueldo y elegir en qué me gasto el dinero antes que celebrar tapas y cervecita barata y no llegar a fin de mes. Cada vez estoy más cerca de la cámara.
Después tenemos el transporte, que es muy caro acá. Sale 2 euros con la tarjeta contra 45 céntimos que me salía en Málaga. Y vos me dirás, bueno, te sale caro, pero por lo menos tiene un servicio impecable, ¿no? Es un reloj suizo. Quitando la costumbre que hay de cuando te bajas del autobús le decís gracias al conductor, lo demás es una basura. Llega tarde, a veces que cancelan 2, 3 buses seguidos y tenés que quedarte esperando como un boludo. Pero bueno, nada es perfecto y no voy acá a vender Irlanda como la tierra prometida. Por último, en este bloque, una de las cosas que más me molesta, más que un inmigrante a Trump, es el tema de los impuestos y la sanidad. A ver, no voy a profundizar mucho en esto porque seguramente haga un vídeo de esto hablando más en detalle. Para hacer un breve resumen, en lo que viene siendo impuestos, en Irlanda el salario percibido después de impuestos es mucho mayor que lo que se recibe en España. Obviamente acá no tenemos a un Pedro Sánchez al que hay que financiarle los vuelos en su avión privado y todas esas pelotudeces. Y en relación a la sanidad, acá es una sanidad híbrida. Es parte privada y parte pública. He ido un par de veces al hospital y las veces que fui, después de cobrarme los 100 euros por visita, porque son 100 euros, tenés que esperar como si fuese un hospital público de España, típico Carlos Haya, por ejemplo. A todo esto debería ir pensando en sacarme un seguro privado después de año y medio viviendo acá, ¿no? Pero te digo, prefiero 1000 veces pagar un seguro privado de esta forma que el estilo que tiene España, que si yo quiero tener un seguro privado, además tengo que seguir pagando el público que me roban de la nómina mes a mes para financiar a unos cuantos vagos hijos de puta. Ahora voy a hablar de lo que es emprender acá en Irlanda. Como si el chaval hubiera abierto 25 empresas, ¿pero dónde vas? Esto lo meto acá porque no voy a hablar ni de números, ni de datos, ni nada por el estilo en relación a lo que es emprender. Fede, ¿estás pestañeando? Lo que sí veo es que acá es mucho más fácil emprender en lo que respecta a trámites, burocracia, etc. Sin contar con el hecho de que acá no tenés la cuota de autónomo, que es algo a lo que no le veo sentido. Pero bueno, estoy hablando de lo que es la facilidad y lo que promueven el emprender. Acá te tenés que dar de alta de autónomo, aunque no haya cuota, por tema impuesto, declaración, etc. Pero un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo, de las facilidades que dan, es que te podés poner a emprender sin dar de alta el negocio, y si ves que el negocio está funcionando y que tiene futuro, ahí sí te das de alta de autónomo y empezás a tributar los impuestos y facturar, etc. Sin contar con las ventajas impositivas que tenés al ser nuevo emprendedor. Otro tema muy distinto es el mercado, ¿no? El mercado irlandés es mucho más chico al que te podés encontrar en España con más de 48 millones de personas. Pero al menos tenés la facilidad de poder acceder al mercado de Reino Unido, que es uno de los mercados más importantes de Europa. Por otro lado tenemos el clima y cómo afecta el clima a tu estado de ánimo. Como todo lo que digo en este video es algo totalmente personal. A mí me gusta más, entre comillas, más este clima que el de Málaga. Lo digo entre comillas porque hay días que te levantás y decís, flaco, pará de llover, la concha de tu hermana, ¿no ves que tengo que ir a trabajar caminando? Pero esto es como todo, cuando hace frío y lluvia querés sol y calor. Y en Málaga te la pasás rezando al dios de la lluvia para que caigan 4 gotas. En Málaga, en verano, había días que sudaba tanto que tenía más agua en las pelotas que en el río Guadalquivir. Fuera de broma, obviamente el clima te afecta al estado de ánimo. Yo no me lo creía, había gente que decía que viviendo en Islandia, en Holanda, que el sol era necesario, que esto y lo otro, pero claro, al vivir en Málaga no te das cuenta. Y había días que iba al trabajo acá totalmente desganado, sin energía ni nada, y al día siguiente me levantaba full de energía, contento, cantando. Después de unos días asocié que era porque estaba soleado, sin contar con la bipolaridad del inmigrante. Pero es lo que estaba diciendo antes, en Málaga, con veranos desde marzo a octubre, noviembre, también terminas cansado del sol y el calor, y te afecta anímicamente. Y por último, la seguridad y el ambiente que hay en la calle. Acá no tengo crítica para hacer. En ambas ciudades, o mejor dicho, en ambos países, la seguridad, hoy por hoy, no es un problema. Y obviamente hay lugares y lugares, pero en términos generales, ambos países son muy seguros. Por otro lado está el ambiente que se respira cuando salís. Cuando voy al centro de Dublín y veo que está lleno de camellos o de yonkis, no es algo agradable de ver. A ver, no suelen hacer nada, pero el paseo sería mucho más agradable si no estuvieran. Por otra parte, en Málaga, no es tan así, pero tiene sus cositas también. Entonces me estarás preguntando, ¿por qué elegiste Irlanda? Te podría decir que fue por lo del Celtic Tiger, por su cultura, por sus paisajes, etc. La verdad es que desde que se me ocurrió lo de mudarme a un país para aprender inglés, la primera opción siempre fue Londres. ¿Qué pasó? Que tardé tanto en tomar la decisión que llegó el Brexit y la siguiente opción más factible era Dublín. Así de sencillo. Ahora en serio, ¿por qué te mencioné antes lo del Celtic Tiger? Que si no sabes lo que es, búscalo en Google porque no te lo voy a explicar. Porque mucha gente después del boom económico de Irlanda empezaron a venir para acá para buscar trabajo, dinero, etc. ¿Qué pasó?
Ahora, los jóvenes irlandeses, sobre todo los más preparados, están empezando a querer irse por temas de alquileres, desilusión, etc. ¿Y qué hago yo? Me vengo para Irlanda y encima digo que acá vivo mejor. A ver, no es una contradicción ni nada por el estilo. Depende siempre de tu punto de partida y de lo que valorás. Muchísima gente de LATAM, sin contar la gente que viene en patera desde África, emigran a España porque en España están mucho mejor que en su país. ¿Qué quiero decirte con esto? Para mí, hoy por hoy, estoy mucho mejor en Irlanda que en España. Cobro prácticamente el doble. El dinero me rinde mucho más y hay muchísima facilidad para el emprendimiento. En España sobrevivía, acá vivo. Pero algo te tiene que quedar claro. Esta comparación es totalmente subjetiva y personal. Hay gente que valora más una cosa y hay gente que valora más otra. Hacé tus números, no los de Instagram. Y si te sirvió, suscríbete y contame en los comentarios cómo te dan los porcentajes de sueldo alquiler en tu ciudad. Como siempre, muchas gracias por haberte quedado hasta el final y con suerte, nos vemos en la próxima.